Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias a la organización y bueno, pues sencillamente esperemos que demos solución y que demos respuesta a las dudas que tenemos, por la que es al final el objeto del taller. El objeto además es que, teniendo la presencia de Fernando del Instituto Nacional, pues que lógicamente podamos aprovecharlo al máximo. Tenemos una hora prácticamente, con lo cual hay que explotarlo en preguntas y en dudas a todos los niveles, ya que bueno, hemos tenido una comida muy agradable hablando sobre todas estas cuestiones que en el día a día en la gestión de la obra de construcción no se nos presenta cotidianamente, en la gestión preventiva, y yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar de sus comentarios, las recomendaciones que transmiten en boca de él pues el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, y poco más, y sacar el máximo provecho de sabiduría y de conocimiento al respecto, ¿no? Fernando Sanz, pues bueno, pues tiene una trayectoria profesional en el mundo de la prevención bastante importante. Yo toda la vida trabajando en ese campo, estuvo de profesional como jefe de prevención de una empresa constructora, de Consa, que los que estáis metidos sabéis que es una empresa muy metida en todo el tema ferroviario, porque bueno, pues el tema preventivo es vital, sus problemas fueron prácticamente cotidianos. Entró en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, desempeñando varias funciones, y hoy en día pues es el jefe de toda la parte de construcción, ¿vale? De área de construcción. Y poco más, lo que casi que ya darle paso a él, a que nos solucione dudas, ¿vale? Muchas gracias, José Antonio, gracias a la organización por invitar al Instituto en este congreso, particularmente a esta mesa, y gracias sobre todo a ustedes por permanecer hasta este taller y por compartir sobre todo luego en la parte de debate las cuestiones que puedan surgir. Si no les importa, me voy a poner de pie para ver mejor la transparencia. Si no me escuchan bien, me lo dicen y me enseñan. El tema del taller me parece muy acertado. Como ven ahí, la adecuada gestión de prevención de riesgos laborales en obras de construcción de consideraciones especiales, esas consideraciones especiales las he entrecomillado. ¿Por qué? Porque realmente, como obra especial, el Real Decreto 1627 no hace ningún tipo de distinción. Únicamente utiliza el término especial para referirse a las tareas, actividades del anexo 2 del Real Decreto, que son actividades con riesgos especiales. Sin embargo, es cierto que hay determinadas situaciones, obras, realmente estamos en el marco de este taller, vamos a hablar de obras sin proyecto u obras de emergencia, en las que existen determinadas singularidades a la hora de, aplicar la parte más, formalista del Real Decreto. Pero sí adelanto, es una idea sobre la que voy a ser repetitivo en la ponencia, que a efectos preventivos entendemos que no hay ninguna diferencia, a efectos de gestión de la seguridad y salud de una obra no hay diferencia entre una obra con un proyecto y sin proyecto. A partir de aquí vamos a diferenciar, como digo, lo que es una obra con proyecto, aquellas para las cuales es exigible legalmente la realización de un proyecto que ha de constar de memoria, planos, presupuestos, mediciones y pliego de condiciones y, por supuesto, el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4 del 1627. Y, por otro lado, podemos diferenciar lo que son obras sin proyecto, que a su vez pueden ser de dos tipos. Obras para cuya tramitación administrativa no se requiere un proyecto, como puede ser una obra de una reforma pequeña, la reparación de una cubierta o una obra de mantenimiento, intervenciones de mantenimiento de infraestructura, o podemos encontrar lo que son obras de emergencia.
Obras para las cuales se tiene que hacer una intervención rápida, no se requiere proyecto precisamente para abordar cuanto antes la situación que puede dar lugar a una emergencia. Puede ser la reparación de una tubería, apuntalar una fachada o demoler un elemento que puede caerse si no se aborda rápidamente. En este sentido, entendemos que una obra de emergencia en tanto en cuanto dura esa intervención que le quita el carácter de emergencia a las circunstancias. Es decir, si en este caso, por ejemplo, se repara la tubería y el resto de intervención en el trazado de la tubería ya sí tiene que ser sometido, si así se exige legalmente, mediante un proyecto. Entonces, ¿qué diferencias que comentaba más de carácter formalista puede haber cuando una obra no tiene proyecto? Cuando una obra no tiene proyecto, como he comentado antes, el estudio de seguridad y salud o el estudio básico es parte integrante del proyecto. Si no existe proyecto, por lo tanto, no existe como tal un estudio de seguridad y salud. Al no existir un estudio de seguridad y salud, el contratista no lo adaptará mediante un plan de seguridad y salud. Esa es, digamos, la diferencia fundamental, con todas las dudas que esto puede generar. Sin embargo, lo que sí quiero dejar claro es que el hecho de que una obra no tiene proyecto en absoluto significa que esa obra sea de menor peligrosidad. A pesar de que la obra dure menos tiempo, tenga menos trabajadores, etc., a menudo estas obras requieren trabajos en altura, como decía, para, por ejemplo, cambiar una teja. A menudo son realizadas por pequeñas empresas con una estructura preventiva débil. Los datos de siniestralidad en obras menores denotan a menudo incumplimientos, incluso en la apertura del centro de trabajo que no se realiza, en cuanto al establecimiento de los procedimientos de trabajo o en la implantación de medidas preventivas. Por lo tanto, son obras que no se distinguen por su peligrosidad. Y en cuanto a la gestión de la seguridad y salud, que es lo que vamos a ver en detalle, bajo nuestro punto de vista, los criterios generales son exactamente iguales que si hubiese un proyecto de obra. Y en todo caso, se debe abordar desde el punto de vista de gestión de la prevención de riesgos laborales, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan la obra. Dicho esto, simplemente decir que los criterios del Instituto al respecto de las obras sin proyecto, con carácter general, saben ustedes que existe la guía técnica para la integración de la prevención en la empresa, que establece los criterios generales para integrar la prevención en todos los niveles jerárquicos y funcionales de la empresa. A partir de aquí, los criterios o recomendaciones para la aplicación del Real Decreto 1627, está en la guía técnica del Instituto, relativa a las obras de construcción, y recientemente se ha dado un paso más con la intención de establecer criterios que permitan una integración eficaz. Creo que ese adjetivo es lo que define a estas directrices, a este documento, para, decía, una integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en las obras, que son estas directrices básicas para la integración de la prevención en las obras de construcción. Este documento lo que hace es establecer los criterios, recomendaciones para integrar la prevención en todas las fases de obra, desde el inicio, pasando por desde el diseño o concepción de la obra, pasando por la planificación, organización, control y finalización de la obra, y además establece o recoge una novedad que son los criterios que consideramos de eficacia para integrar la prevención en las obras de construcción que no tienen proyecto. Son documentos no vinculantes, como todos los que elabora el Instituto, pero creemos que apuntan en la buena dirección para facilitar esa gestión eficaz de la prevención, dirigida a reducir accidentes. Comento también que este documento ha sido coordinado por mi compañero Pablo Orofino, que no ha podido en este caso estar aquí hoy, y en el que ha intervenido también la Dirección General de Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción. Entonces, si les parece, vamos al meollo en un esquema de las cuestiones más relevantes que entendemos que se deben llevar a cabo en una obra de construcción cuando esta obra no tiene proyecto. En primer lugar, bueno, diferencio en esta transparencia para intentar esclarecer
dos fases en la obra, ¿vale? La fase de diseño de la obra o la etapa de diseño previa a la ejecución de los trabajos y la propia etapa en la cual se ejecutan los trabajos. Entonces, en primer lugar, perdona, la etapa de diseño, supongamos que una obra tiene proyecto. Cuando una obra tiene proyecto, el promotor debe fomentar la integración de la prevención en el proyecto, en la concepción propia de la obra. ¿Cómo? Pues considerando las decisiones que tiene que tomar, considerando aspectos constructivos, técnicos, organizativos, de plazo, etc. Y en cada una de esas decisiones contemplar aspectos preventivos. ¿Cómo hace esto el promotor en la fase de proyecto? Cuando existe el proyecto, pues fundamentalmente a través del proyectista, que considerará en el propio proyecto de obra no solo qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo desde el punto de vista preventivo, y el coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto cuando exista más de un proyectista, y por lo tanto el promotor deberá designar a este coordinador en la fase de proyecto. Cuando el proyecto no existe, esta figura no existe. No existe el proyecto y nos encontramos, no existe el estudio de seguridad y salud, que sería elaborado por el coordinador en la fase de proyecto en el caso de existir. Por lo tanto, el promotor en una de estas pequeñas intervenciones, una obra que no tiene proyecto, ¿qué consideramos que debe hacer para integrar o fomentar los principios de prevención en la obra? Bajo nuestro punto de vista hay una cuestión fundamental, y es que el promotor tiene que aportar información. O sea, la prevención debe empezar aquí, con una información que aporta el promotor. No existe estudio, pero existe otro medio de transmitir esa información. Y la información fundamental, bajo nuestro punto de vista, debe ser sobre los riesgos que se generan en el propio emplazamiento, los accesos al emplazamiento, servicios afectados que pueda haber, tendido eléctrico, conducciones, tráfico rodado que pueda haber en ese emplazamiento. Esa es información que dispone el promotor y debe transmitir. Y también información sobre la concurrencia, es decir, en ese lugar, en ese centro de trabajo, en esa obra que se va a ejecutar, qué otras actividades pueden producirse de modo tal que se produzca una situación de concurrencia y por lo tanto riesgos recíprocos entre la obra de construcción hacia otros trabajadores y viceversa. Entonces, esa es una información que, como digo, creemos que el promotor debe poner a disposición del contratista antes de planificar la obra. Y en segunda instancia, el promotor debe designar a las empresas competentes para ejecutar esos trabajos. El contratista, que debe tener recursos adecuados para ejecutar los trabajos que se van a realizar, que a su vez subcontratará a empresas subcontratistas, trabajadores autónomos, para ejecutar esos trabajos. Y, en segundo lugar, el promotor designará a la dirección facultativa en caso de existir proyecto y al coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución en el caso de que exista más de una empresa o empresa de trabajador autónomo o varios trabajadores autónomos. Cuando no existe proyecto, no existe dirección facultativa, pero el coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución es independiente de si existe o no proyecto. A veces surge esa duda y dejamos claro que las circunstancias que determinan si es necesario el coordinador son los que establece el artículo 3 del Real Decreto. Bien, a partir de aquí, en este ejemplo pongo una reforma, una pequeña reforma en un centro de trabajo. Lo primero que hay que hacer es planificar los trabajos. La planificación de los trabajos, cuando la obra tiene proyectos, se hace fundamentalmente mediante el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el documento por el cual se planifica, organiza, controla y coordina la obra. Cuando no existe un proyecto, ¿qué ocurre? Pues los criterios que nosotros consideramos adecuados son los siguientes.
El contratista partirá de esa información sobre todo emplazamiento, concurrencia y medida de emergencia en su caso que le ha facilitado el promotor. Contará también con la información que aportan los propios subcontratistas o trabajadores autónomos en cuanto a la forma de trabajar o el procedimiento de trabajos que ellos van a seguir, y con eso el contratista, con esa información, lo que hará es planificar los trabajos, que es exactamente lo mismo que haría en el caso de existir un plan de seguridad y salud. Nosotros en las directrices básicas, el documento que he citado antes, claro, al no existir un plan de seguridad y salud como tal, lo llamamos documento de gestión preventiva. Es un nombre, simplemente, no es obligatorio ponerle ese nombre. Lo que sí establecemos como criterio es que ese documento debe establecer no una lista de riesgos y medidas preventivas generalistas, sino la forma, pero esto es aplicable a este documento de gestión preventiva y al plan de seguridad y salud, sino que debe establecer qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo y por qué tiene que hacerlo. El por qué es porque hay unos riesgos que se han evaluado y tienen una magnitud suficiente para establecer la forma, el proceder seguro durante la ejecución de la obra. Además, en ese qué, quién y cómo se debe integrar la prevención. Debe incluir las medidas técnicas, equipos de protección individual, las protecciones colectivas, etcétera, para garantizar la integración de la prevención. Bajo nuestro punto de vista, la forma más eficaz de conseguir esa integración es dándole forma a ese documento de procedimientos de trabajo. Procedimientos de trabajo cuya finalidad última o cuyo destinatario último es el trabajador que va a ejecutar el trabajo. Es decir, cuando se piense en elaborar tanto un plan como un documento como este en una obra sin proyecto de planificación, creo que es importante pensar que el destinatario es el trabajador, no es la inspección de trabajo, no es la autoridad laboral, es el trabajador. Es el trabajador que tiene que saber con eso cómo trabajar para evitar un accidente. Entonces, otra duda que surge a partir de aquí es, bueno, en el caso del plan, está claro que es el plan, en caso de existir un coordinador de seguridad y salud, es el coordinador el que tiene que aprobar ese plan previamente a comenzar los trabajos y para la apertura del centro de trabajo. En este caso, ¿qué pasa? Pues en este caso no existe la obligación de seguir los trámites que sigue el plan de seguridad y salud, pero sí consideramos nosotros que en caso de existir un coordinador de seguridad y salud como técnico competente que ha designado el promotor, sí conviene que el coordinador conozca, por supuesto, ese documento, porque es el documento que va a establecer cómo se va a trabajar y los medios de coordinación, porque ese documento, con toda la información que ha recopilado el contratista, el promotor, subcontratistas y trabajadores autónomos, debe recoger también en sus procedimientos de trabajo los riesgos recíprocos que se pueden generar. Por lo cual, bajo nuestro punto de vista, es conveniente que ese documento sea supervisado sin seguir los trámites formales de aprobación, pero sí que sea supervisado y en su caso modificado por los comentarios que pueda hacer el técnico competente que ha designado el promotor en el caso de ser obligatorio el coordinador de seguridad y salud. A partir de aquí se organizarán los trabajos. La organización de los trabajos consiste fundamentalmente en que los trabajadores que van a ejecutar esos trabajos tengan la capacitación, cualificación y formación adecuada, de acuerdo al quinto convenio, al artículo 19 de la Ley de Prevención, etcétera, que la organización se disponga de los medios, equipos de trabajo, equipos de protección, medidas colectivas necesarios, y creo que la clave o lo más fundamental es que en esa organización se transfiera a los trabajadores la forma de trabajar, el procedimiento de trabajo o el documento de gestión preventiva. Insisto, el destinatario de ese documento y del plan debe ser el trabajador. Y en esa organización también, en caso de ser necesario, se designará para las tareas para las que sea necesario, se designará el recurso preventivo. Simplemente una cosa que se me ha escapado, previamente a empezar los trabajos, exista un proyecto, se tiene que hacer la apertura del centro de trabajo y se tiene que disponer del libro de subcontratación. Y luego, si quieren, en el debate puede salir dudas y lo dejamos para el debate sobre esa cuestión, ¿no? Pero así es. Y a partir de disponer de esos medios que se han planificado previamente, se ejecuta la obra y esa ejecución debe ser adecuadamente supervisada y controlada.
supervisada y controlada por cada empresa contratista o subcontratista respecto a sus propios trabajadores, y para las tareas específicas en las que sea preceptivo el recurso preventivo, por el propio recurso preventivo. A partir de esa ejecución y control pueden surgir situaciones no previstas que requieren nuevamente ser planificadas, pueden surgir también situaciones de incumplimiento de la planificación, con lo cual habrá que tomar las medidas oportunas para hacer un seguimiento y controlar esas situaciones anómalas. En muchos casos, al no existir plan de seguridad y salud y ser el libro de incidencias, el documento de seguimiento del plan de seguridad y salud, no se diligencia el libro de incidencias, pero existen otros medios para dejar constancia de ese control, en su caso comunicarlo a la autoridad competente oportuna. Y dicho esto, añado otra circunstancia, y es que en las obras de construcción sin proyecto, a menudo, precisamente por esas características de intervenciones cortas, de reforma, de mantenimiento, a menudo el trabajo se realiza en un centro de trabajo activo, un centro de trabajo en el que existe concurrencia con otras actividades. Por ejemplo, imaginemos una oficina en la que hay trabajadores realizando su labor y se ejecuta la obra de construcción. Pensemos, por ejemplo, en el mantenimiento de una vía ferroviaria o una carretera en la que existe la actividad del tren que pasa de otra empresa o vehículos que puede haber por ahí. En este caso, ¿qué ocurre? Nos podemos encontrar con situaciones en las que en un mismo centro de trabajo está una obra de construcción y otra actividad. Entonces, de algún modo, lo que se requiere aquí es una doble coordinación. El promotor, a su vez, puede ser titular del centro de trabajo, a efecto del Real Decreto 271 de 2004 de coordinación de actividades empresariales, y por lo tanto se deben poner de acuerdo, puede coincidir o no en la figura del promotor, pero se tienen que poner de acuerdo los vínculos que hay entre las dos actividades para coordinarse, mediante los medios que establece el Real Decreto 1627 para la obra y los que establece el 171 para coordinación de actividades empresariales. Y en la medida en lo que afecte a la obra de construcción, integrar en la planificación esas situaciones de concurrencia que se pueden dar, para evitar que los riesgos de la obra afecten a trabajadores del centro activo y viceversa. Y a partir de aquí, creo que creemos, como digo, que esta es una forma apropiada de integrar la prevención en todos los niveles de obra, dentro de cada figura, pues por ejemplo el contratista, en todos los niveles, dentro del contratista, el jefe de obra, encargados, el jefe de producción, capataces, etcétera, y en todo el proceso productivo de la obra. A partir de aquí hay una cuestión que, aparte de cómo gestionar la seguridad y salud, hay otras cuestiones que José Antonio y yo hemos comentado y que consideramos oportuno de momento comentar un poco rápido, pero que puede surgir en el debate, que es la siguiente. Estas y no otras son las figuras que, estas más, en su caso, la dirección facultativa, el proyectista y el coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto. Digo, estas y no otras son las figuras que el Real Decreto contempla a la hora de repartir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Y a todas les corresponden, como hemos visto, distintas obligaciones. Eso no significa que puedan darse situaciones de muchas dudas en cuanto a la actividad de una determinada empresa en obra de construcción, si somos promotores, somos contratistas, somos qué. Por ejemplo, en la guía técnica del Instituto en el de obra de construcción se diferencia tres situaciones en las que un promotor a la vez puede ser contratista. Digamos que ejerce o debe ejercer la función de promotor contratista, que es cuando el propio promotor con personal de su plantilla ejecuta la obra, o cuando el promotor subcontrata directamente trabajadores autónomos para ejecutar la obra, salvo que ese promotor sea cabeza de familia, que es una salvedad del artículo 2.3 del Real Decreto, o en aquellas situaciones en las que el promotor directamente gestiona la obra, es decir, él da las instrucciones de ejecución de la obra. Entonces, son tres situaciones con toda la casuística, con todos los matices que se pueden dar y en las que creemos que el promotor debe ejercer también de contratista a todos los efectos.
lo que hemos visto y a lo que habéis su connotación. Y luego también podemos hablar de otras situaciones, que cito así muy deprisa, como por ejemplo las empresas de gestión de obras, las que un promotor directamente encarga a una empresa la gestión completa de la obra. Esa empresa se encarga de todo. Pues en la medida en la que esa empresa va a dar instrucciones de ejecución, también consideramos que actúa como contratista. Caso diferente es que una empresa cuente con una consultoría o una asesoría que va a asesorar al promotor sin excederse de las funciones que establece la LOE para el promotor o para la dirección facultativa, en cuyo caso esas empresas, en la medida en que no dan instrucciones de gestión de la obra, son empresas consultoras y quedan un poco fuera de las obligaciones que establece el Real Decreto. Bueno, concluyo los 6 puntos que considero fundamentales y ya comentamos lo que considero. En la fase de diseño y concepción es donde empieza la prevención. El primer paso hacia la prevención se da ahí, cuando se conciben los trabajos, dando información veraz del emplazamiento, concurrencia donde se van a realizar los trabajos. Esa información, debe ser sobre emplazamiento y concurrencia. El coordinador de seguridad y salud es independiente si existe un proyecto. Cuando se den las circunstancias del artículo 3, hará falta un coordinador designado por el promotor. La planificación debe basarse en procedimientos de trabajo, en la secuencia de actividades que debe realizar el trabajador, integrando la prevención, no en listados generales que no aportan nada, que tienen muchas veces un carácter, llamémosle formalista o defensivo, pero no estamos pensando en cómo evitar un accidente. Hay que evitar eso en la medida de lo posible para el plan y para el documento que se haga en caso de no existir plan. La formación e información de los trabajadores debe ser veraz, basada también en esos procedimientos, y una comunicación fluida en todo caso durante la ejecución de la obra. Se debe controlar sobre lo planificado, controlar que realmente se está haciendo lo planificado, es decir, planificar el propio control. Y por último, en caso de que exista algún tipo de actividad o centro activo donde hay actividades diferentes a la propia construcción, contemplar esa situación y contemplar la necesidad de una doble coordinación según el 1627 y según el 171. Y nada más, estos son nuestros criterios. Como veis, están basados fundamentalmente en buscar una eficacia, en buscar el objetivo final que se persigue, que es reducir los accidentes de trabajo durante las obras con o sin proyecto. Bueno, pues expuesto lo importante, ahora vienen las cuestiones ya también, de detalles, ¿no? Yo, antes de entrar en los detalles, a mí quiero dejar a modo de destacar aspectos que consideramos importantes, ¿no? Es decir, en cualquier caso, siempre haya no exista proyecto, debe de haber un documento de gestión preventiva que lo debe de supervisar el coordinador de seguridad y salud. A ese documento que nosotros siempre lo hemos llamado, y nuestra empresa lo hemos llamado en planificación preventiva, evaluación de riesgo y planificación de los riesgos específicos de la obra. La opinión, comentándolo con él, es que da igual que se llame como se llame, ¿vale? La directriz que ha sacado el documento del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene le llama documento de gestión preventiva, pero en realidad lo que se trata es de tener un plan de seguridad y salud encubierto, porque no se le puede llamar plan de seguridad y salud por la propia definición del estudio, del plan que viene en el Real Decreto, pero que es conveniente tenerlo. Y lo importante, como bien dice Fernando, no es la formalidad, sino lo que contenga realmente ese documento, que al final es la planificación preventiva de la obra, ¿vale? La planificación preventiva de la obra, básicamente. Me quedo con eso, me quedo con el hecho de la obligación, que es una de las preguntas que teníamos nosotros, era con la obligación que tiene el promotor, ¿vale?, de informar de los riesgos a la empresa cuando hay sobre todo concurrencia. Y en el caso del 171, que lo deja muy claro en su disposición adicional primera, que cuando hay proyectos, pues esa obligación está a través del estudio de seguridad y salud, como bien sabemos todos. Pero la gran pregunta, ¿qué pasa cuando no hay estudio de seguridad y salud y no hay proyectos?
cómo establece el promotor esa teóricamente obligación de informar, ¿no?, de los riesgos. Y me quedo con esa idea de que efectivamente la idea, él me comentaba en la comida que la opinión del instituto, lo muy interesante es que no tiene que ser tanto un documento formal como tal, pero sí de alguna manera darle realidad. Es decir, yo le decía, puede ser una simple reunión del coordinador de seguridad de salud con la empresa contratista previa al inicio, previo a que el contratista realice ese documento de gestión preventiva en el que se dé información del emplazamiento, de las concurrencias, ¿vale? Que me decía, bueno, perfectamente válido, ¿vale? Se puede entender eso como una información, ¿vale? Un momentito y termino y si nos parece yo damos paso. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Y después me parece importantísimo el detalle de lo de las empresas gestoras. Esto es vital, porque esto sí es cierto que empresas gestoras que, como sabéis, cada vez hay más, sobre todo en las grandes obras, ¿vale?, que no gestionan, sino que tienen capacidad de no solamente de dirigir, sino de dar instrucciones sobre la propia ejecución de la obra. En la opinión del instituto es que prácticamente se convierten en contratistas y que habría que tratarlas como contratistas, ¿vale? Entonces, bueno, es así, ¿no? En la medida en que den instrucciones durante la ejecución de la obra que excedan, como comentaba, las funciones que tiene según la normativa de aplicación, la dirección facultativa o el promotor. Es decir, estamos hablando de casos en los que esa empresa gestora le dice a los trabajadores o a las empresas contratistas y subcontratistas dónde poner el andamio, dónde mover la máquina. Nos estamos refiriendo a ese tipo de instrucciones en las que realmente le corresponde a un contratista, y en ese caso consideramos que deben ejercer de contratistas a los efectos del Real Decreto. Sí, efectivamente. Y nosotros siempre decimos, cuando y nuestra empresa y tal, y en la opinión general de todos los que estamos metidos, es que el promotor cuando contrata medios para la ejecución de la obra, tal, se convierte en contratista. Cuando interviene ya medios que sean humanos, sean materiales, tal, no solamente eso. A mí me llama la medida, le dice, cuando gestiona, tiene la capacidad de, cuando ejerce realmente de contratista a la hora de tomar decisiones de ejecución de la obra, ¿vale? Es un tema importante y poco más. Me parece que ya está solucionado bastante el punto. Perdón. En una pequeña obra de mantenimiento, no la llamamos de emergencia, por ejemplo, la obra de mantenimiento de un edificio, en la que la obra es de muy pequeña magnitud, pero existe un solo contratista, y como existe un solo contratista, no existe una coordinación de seguridad de salud, porque existe un solo contratista. ¿Cómo se orquesta, digamos, todo el tema de la gestión preventiva? Evidentemente el contratista tiene que tener su gestión preventiva, yo creo que va a hacer los tratados, pero ¿cómo se apertura y cómo se da ese visto bueno, entre comillas, si no existe el coordinador? Si el promotor, nada más que le da las instrucciones, pues existe un pliego de condiciones muy básico de la unidad de obras que hay que hacer, ¿no? Y es un solo contratista el que abre, por lo tanto no hace falta el coordinador de seguridad. Nosotros, bueno, las directrices lo que decimos es que, bueno, esto no es un trámite obligatorio, pero sí, de alguna forma, puesto que el promotor aporta una información y en base a la información más otra información que recopila el contratista planifica, pues que alguien de la parte del promotor, normalmente el técnico competente que designa el promotor, cuando sea necesario el coordinador, consideramos que ese coordinador hablamos de mantenimiento, supervisa. Muy básico. Entonces, es una obra de mantenimiento en la que el promotor no tiene designado ningún técnico competente, asesor de ningún tipo, pues probablemente no haga falta ese trámite. El contratista puede contrastar con el promotor si hay algo que se le ha escapado, con el propio promotor, en cuanto a información, por ejemplo, de accesos, de posibles servicios afectados, de ese estilo, pero puede contrastarlo con el promotor y si no hay nada, seguir adelante. ¿Y sería obligatorio la apertura del centro de trabajo? Sí. La apertura del centro de trabajo es independiente de la existencia o no del proyecto. De hecho, la orden TIN 1020, creo que es, de 2010, sobre la apertura del centro de trabajo, lo que dice, y ese es un tema que suscita dudas de cara a estas directrices, y creo interesante, aprovecho y lo meto, es cuando no existe proyecto, ¿cómo apertura el centro de trabajo? Porque para abrir el centro de trabajo saben que hay que presentar plan de seguridad.
Esta orden lo que dice es que cuando no exista proyecto se presentará la evaluación de riesgos laborales específica de los trabajos que se van a realizar. Entonces, nosotros lo que consideramos es que es una duda que nos surge a nosotros mismos. El documento, ese documento de planificación, ¿vale para aperturar un centro de trabajo? Pues en la medida en que tiene integrada la evaluación de riesgos laborales, sí. Eso es una cuestión también que a cada autoridad laboral le corresponde decidir si es adecuado o no. Tengan en cuenta que la evaluación de riesgos laborales, esto creo que es un matiz importante, es un medio. Previamente a planificar la obra, yo jerarquizo los riesgos más importantes y planifico para evitar o reducir esos riesgos. Evaluación de riesgos específica de esa trabajo contratado. Sí. Entonces, consideramos que, como digo, la evaluación de riesgos es un medio para luego planificar. Lo importante es planificar. O sea, yo, si en mi casa se me cae un vaso de agua y se rompe, yo no evalúo los riesgos para ver la probabilidad de que mi hijo se corte. No, yo recojo. Pues, en una obra de construcción, lo importante es recoger. Tú puedes planificar porque hay muchos riesgos y hay que jerarquizarlo. Entonces, decía, la autoridad laboral lo que te pide es que al menos para la apertura del trabajo la evaluación de riesgos esté hecha. Eso no significa que sea suficiente a efectos preventivos, consideramos que lo hay que planificar. Entonces, la clave aquí probablemente es que si yo fuese una empresa contratista, yo planificaría según estos criterios y para evitar cualquier tipo de problema diría, por ejemplo, documento de gestión preventiva con la evaluación de riesgos laborales específica integrada. Ese es un documento que consideramos que es lo que está solicitando y además tiene efectos, por así decirlo, formalistas, pero sobre todo preventivos. Evaluación de riesgo y planificación preventiva específica. Sí, es otra forma de llamarlo. Que en definitiva lo haría el servicio de prevención ajeno del contratista. De cada obra, ¿no? Lo presenta el contratista. Sí, pero luego ¿qué es lo que desea hacer? Bueno, para abrir ese centro de trabajo también no es obligatorio el acta de aprobación en caso de un plan. Sí, en el caso de un documento preventivo no es necesario. No es obligatorio. Pero se puede presentar solamente el documento, la comunicación de la apertura del trabajo, más el documento solo. La obligación del coordinador, que a todos los efectos en una obra de construcción son las mismas que si no hubiese un proyecto, excepto la de aprobar el plan. No tiene esa obligación porque no existe ese plan. Entonces se presenta la evaluación de riesgos específica, pero insisto, es una cuestión, muchas veces hay que informar a la administración y pide este documento, pero insisto mucho que la evaluación de riesgos es un medio, no es un fin. Y es lo que te está solicitando en esta etapa. Luego hay que asegurarnos de que antes de ejecutar los trabajos estén planificados. El resto creo que es una cuestión, entiéndanme, más formalista que realista. Y necesaria y entiendo sus dudas. Sí. Que si yo voy a ser el coordinador, por ejemplo, ahora mismo, la semana que viene empieza una obra de una comunidad que va a faltar, simplemente no hay ni proyecto, ni proyectista, ni dirección facultativa, ni nada, estoy yo solo. Tú ejercerás tu función del artículo 9. Entonces, la aprobar el plan. me está pasando un plan, que se pidió que lo llamen documento preventiva, como consideréis. yo lo voy a pedir, que haga centro de trabajo, pero tiene que tener una aprobación. No, el problema sobre todo está que cuando nos dicen los contratistas que el funcionario, la persona que recibe esa documentación, le pide la aprobación, el acta de aprobación de ese documento. Entonces, depende de la autoridad laboral. Vale, Depende de la autoridad laboral, la comunidad autónoma puede tener criterios diferentes. Pero de verdad, o sea, yo les entiendo perfectamente la duda, pero quizá hay que quitarle importancia. Si el documento es bueno, y o sea, si se hace según los criterios y te piden que el coordinador lo apruebe, pues tú puedes dar un visto bueno. Si se puede presentar un documento que yo lo haya visto. No, por supuesto, si das el visto bueno, yo daría el visto bueno, algo que he visto que me parece bueno. Eso está claro. Sí. Yo nunca daría el visto bueno como coordinador ni a un plan ni a un documento. Bueno, al plan hay que aprobarlo. Entonces, un plan que es un listado de medidas y riesgos que va a acabar la obra y va a quedar tal cual entró. Sin embargo, por eso decimos, lo importante no es un nombre u otro, es el tipo de documento que sea. Ustedes saben que en una obra de construcción
cuando surge una modificación o una situación de especial riesgo y hay que hacer un anexo al plan, ese anexo, no sé por qué motivo, se le presta más cariño, sobre todo más veraz que el plan. Porque el plan se hace a toda prisa para empezar la obra. Y luego acaba la obra y lo que ves manoseado, usado, manchado es el anexo. El plan, en cambio, está nuevo. Entonces, esa es la filosofía, utilizar eso para el plan y para este tipo de documentos. Sí. Yo tengo una duda, es que no sé lo que es una obra de construcción. Entonces voy a poner un poco... Esa se la paso a José. Muchas administraciones estamos abusando de la encomienda de gestión. Entonces, la ley de contratos se elude totalmente y nos vamos a la encomienda de gestión. Se encomienda un servicio, que sería un contrato de servicio, y dentro de ese servicio hay trabajos. Cuelgan un montón de obras, pero claro, yo no sé por qué llamar la obra cuando es dentro de un contrato de servicio y a su vez dentro de la encomienda de gestión. No hay proyecto de construcción, no hay plan de seguridad y salud. Entonces, claro, eso es el día a día de cómo estamos trabajando desde un tiempo hacia acá. Antes de que él concluya, ¿vale? La idea de hoy era precisamente empezar, mi charla era empezar con 5 minutillos en la línea que tú dices, porque lo primero de todo es qué es una obra, o cuál es una obra, porque hablamos de obras sin proyecto, obra tal, o algo que no es una obra, esto es una obra, un servicio de jardinería es una obra, un servicio de mantenimiento es una obra, y son cuestiones que hay que dejarlo muy claro. Llevas toda la razón. La comida lo hemos estado comentando, y lo que dice claramente la guía técnica, ¿vale? La guía técnica dice, claro, es decir, cuando se desarrolla este tipo de trabajos, eso es una obra. Y así y ya está, se haya contratado como servicios, no se haya contratado como servicios, etcétera, pero la gestión preventiva de esos trabajos debería de desarrollarse a través como si fuera una obra, si está dentro de las especificaciones del desglose que viene en el Real Decreto, ¿vale? La guía técnica ahí es muy claro, porque cuando te mete incluso mantenimiento de todo tipo. Yo lo tengo aquí porque precisamente hoy el tema de rehabilitación, desmantelamiento, mantenimiento de bajantes de fachada, utilización, mantenimiento y las tomas de desagüe de una presa, todo lo que sea trabajo de mantenimiento lo considera como es una obra. Y además, lo curioso es que el desarrollo de una directiva europea que lo que vino es a hacer un análisis de cómo se estaba desarrollando en los distintos estados de la Comunidad Económica Europea el 1727, confirma, vuelve a decir que las obras, y considera como obra, pues ya te digo, ratifica la aplicación de la directiva, es decir, del 1627, a trabajos como montaje de estructuras provisionales para espectáculos y exposiciones, a trabajo de mantenimiento durante las paradas técnicas de fábricas y de plantas, trabajo de mantenimiento. Eso teóricamente se debería tramitar como una obra. Incluye en el ámbito de la aplicación de la directiva trabajos estrictos de mantenimiento de instalaciones. Eso es lo que nos dice la directiva, lo que dice la guía. Después sabemos que hay como administraciones que en ese aspecto pues utilizan o el 171 o el 1627. Yo me quedo con lo que me ha comentado José Antonio antes, y lo dejo ya para que lo concluya, con la idea de que en caso de duda, si nos vamos al 1627, tenemos más armas para gestionar mejor el cotarro, por así decirlo. Por lo tanto, si hay duda, no dudemos en nombrar un coordinador de seguridad de salud, porque al final la directiva europea y todo esto va en la línea de prácticamente considerarlo obra de construcción, todas esas actuaciones. Y lo dejo. No, yo simplemente, aparte de lo que dice José Antonio, es decir, que aparte de la definición del Real Decreto y la guía, que yo creo que lo fundamental es que se considera obra cuando se realizan los trabajos de la CNAE 41-43, cuando es en un entorno temporal en el que se está construyendo o reconstruyendo algo y se utiliza tecnología propia de la obra. Eso es una definición, hay una lista no exhaustiva de actividades que ayudan, pero inevitablemente la casuística es enorme, os surgen dudas a vosotros, a nosotros cuando llegan consultas, y yo antes de decidir algo hay que pensar una cosa, y es que el Real Decreto 1627 es la conjunción, por así decirlo, de dos Reales Decretos. Del Real Decreto 486 del Lugar de Trabajo
El Real Decreto 1627 se desarrolla sobre todo en el anexo 4 y del Real Decreto 171 de coordinación de actividades empresariales. Entonces, tengo dos opciones y tengo que tomar la decisión. Y la decisión es, ¿aplico el 1627 o aplico el 486 más el 171? Entonces, antes de tomar esa decisión, habría que pensar qué diferencias hay. Si lo piensas, no hay propio diferencia. Si lo piensas, es coordinador de seguridad y salud o los medios de coordinación del 1627. Ahí es verdad que hay diferencias de carácter formal importantes y os entendemos porque al final todos intentamos hacer las cosas para que si hay un problema, en cierto modo, tener la garantía de que lo he hecho bien. Pero si yo aplico una norma o las otras dos coherentemente y bien, probablemente no me haga falta plantearme más. Entonces, efectivamente hay que tomar decisiones. Si yo tuviese que tomar una decisión y tuviese ese miedo, tuviese la más mínima duda de que eso es una buena construcción, pues bueno, particularmente aplicaría el 1627. Pero ya digo que en realidad es una cuestión de matices, no es tanta la diferencia. Enlazando con lo que tú dices, Alfonso, yo le comentaba a él un caso que nos ha pasado recientemente, bueno, pues con un contrato, en este caso era una obra, nosotros entendíamos que era una obra, que estaba contratado como un servicio, es el caso del servicio de mantenimiento del SAI, de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, donde el contratista se empeñó de que aquello no era una obra, ¿vale? Y hemos tenido unos problemas graves con él. Sobre todo además cuando se unía la circunstancia que era una UTE entre un consultor y una empresa contratista importante, ¿vale? Una empresa constructora. ¿Por qué? Porque era un servicio contratado como servicio en el que llevaba una parte de consultoría pura y dura y otra parte que estaba desglosado dentro del contrato de servicio con desarrollo de obra. Había que hacer unas casetas, unas cubiertas, utilizar maquinaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nos generó un problema grave, sobre todo a la hora de pedir la inscripción en el REA. ¿Qué hacemos con el REA? Es decir, máxime cuando la UTE iba a contratar personal. Y ya eso, si te parece, nosotros lo hemos comentado, pues El tema de las UTE, ¿no? Sí, las UTEs y de solicitar el REA, porque claro, el consultor me decía, nosotros no estamos siguiendo el REA, lleva razón, pero si la UTE contrata medios, la UTE tiene que estar inscrita en el REA, ¿vale? Si la UTE no contrata medios, automáticamente la solicitud de REA será a las dos empresas, las que van a desarrollar trabajos de construcción. A la consultora no se lo voy a pedir, lógicamente, porque si es que realmente la consultora no va a desarrollar trabajos de construcción, se lo solicitaremos solamente. Pero solo en el caso de que la UTE no contrate medios, sino que lo aporten las dos empresas para el desarrollo de esos trabajos. No sé si me explico. Sí, ¿Vale? Entonces, en una UTE en la que los dos aportan sus medios, pues cada uno se sigue la línea normal. Si es una empresa consultora para hacer un tal, pues a ella no le pediríamos. Pero a la constructora, lógicamente, claro que sí. Tenemos su REA, su libro de subcontratación, su libro de... Sí. Perdón, estaba Ramón, me parece que decirlo y luego si quieres... A mí me gustaría hacer un comentario. Sí, bueno, pero... Bueno, como... Desde el año 2004 yo vengo haciendo coordinaciones de seguridad en sustituciones de ascensores. Es una cosa muy particular, porque no lleva aparejado un proyecto, pero sí necesita un coordinador de seguridad y salud, porque intervienen varios casos. A raíz de que sale la segunda guía técnica, muy buena, por cierto, digo, bueno, pues a ver un poco de lucidez en el tema de documentar a la hora de los centros de trabajo, de la apertura de centros de trabajo, porque es una obra que no lleva proyecto, luego en principio no debería de llevar aparejado un plan de seguridad de salud y un acta de aprobación, pero sin embargo sí necesita un coordinador porque intervienen varios agentes. Y resulta que hay 3 casos que contempla la guía técnica, la segunda guía técnica, pero a la hora de modificar la apertura de centros solo contemplado obras con proyecto y obras sin proyecto. Y lo metas por un lado, o lo metas por otro, siempre está fuera. ¿Dónde está? Fuera de juego, por la sencilla razón de que
No es una obra con proyecto, pero sí es una obra con coordinador de seguridad y salud. Luego, para las obras que no tienen proyecto, te admiten que para la apertura de centro presente lo que es la evaluación de riesgo, firmada por el técnico de seguridad y salud, y para las obras que tienen proyecto, pues lo que es la aprobación de seguridad y salud. O sea, que lo metas por donde lo metas, siempre no eres fiel al tercer caso que no contempla. El tercer caso, ¿cuál sería? El tercer caso es una obra que no tiene proyecto, porque lleva un expediente administrativo. No tiene coordinador. No, es un expediente administrativo frente a industria, porque una sustitución de un aparato elevador. Pero sin embargo, si interviene en más de un agente, luego necesita un coordinador de seguridad. Y eso no se contempla. Luego, una guía técnica que desarrolla la Junta a la hora de aperturar el centro de trabajo no contempla ese caso. Y es un defecto formal a la apertura. Pero tú para abrir el centro de trabajo de una obra de construcción, en estos casos dices que no tiene obra, no tiene proyecto de obra. No tiene proyecto de obra, Pues no es administrativo. presentará la evaluación de riesgos laborales. No, porque necesita un coordinador de seguridad y salud, porque interviene más de un agente. Luego debería de presentar una evaluación. La evaluación de riesgo laboral la presenta el subcontratista para abrir el centro de trabajo y no requiere, salvo que te lo pida la autoridad laboral, de la aprobación del coordinador de seguridad y salud. No, porque la función del coordinador está en el artículo 9 del Real Decreto 16. Una de ellas es aprobar el plan de seguridad y salud y no otro documento. Entonces, esa obligación en principio no existe. Lo que no tiene ningún sentido es que una autoridad laboral te pida la aprobación de un plan o de un documento por un coordinador que no es necesario. Eso no tiene. No, coordinador sí es necesario, porque hay más de un agente. Sí, pero ahí debería de obligarte a decir, la autoridad laboral presente usted el documento de gestión preventiva aprobado por el coordinador. Pero, bueno, discúlpame, yo creo que, permíteme, ¿vale? Un momentito. El problema sobre todo llega cuando tú presentas, el contratista presenta, la persona que recibe ese documento le pide el acta de aprobación de ese documento. Entonces, eso ha pasado en algunas provincias. Entonces, cuando eso ha sido así, pues nosotros sencillamente a nuestro informe que hemos emitido informe sobre ese documento de gestión preventiva, le hemos acompañado una acta de aprobación que aunque no proceda, exacto, pero prácticamente es lo mismo, es un tema formal es un tema formal. Se tiene que adaptarte a lo que implica el funcionario de turno. Por este caso es un defecto formal. Porque es que si no... Yo se lo he dicho. Vamos, la guía técnica está fabulosa, contempla todos los casos posibles, pero a la hora de la apertura del centro no contempla todos los casos. De todas formas, la apertura del centro de trabajo, en la guía, o sea, eso viene por una orden ministerial del Ministerio de Trabajo y Migración Antiguo, que es la orden TIN 1020 del 2010, en la cual se establecen los criterios para abrir el centro de trabajo. Otra cosa es que cada comunidad autónoma tenga criterios propios, específicos, pero en principio viene en esa orden. Y ya les digo, no es obligación por parte del coordinador aprobar un documento más allá del plan de seguridad y salud. Pero entonces yo no voy a ser coordinador de una obra con un documento que desconozco. Pero es que, a ver, diferenciemos la parte formal de la parte práctica y eficaz. Yo soy coordinador de seguridad y salud. Yo tengo que conocer qué es lo que se va a hacer, cómo y cómo. Entonces, pediría información al respecto. Como no existe el plan, en forma de anexo, llamarlo como quieran. Yo tengo que ejercer mi función. Pero de alguna forma. Sí, a ver, para cuestiones prácticas, nosotros siempre pedimos ese documento, que antes lo llamábamos, insisto, evaluación de riesgo, planificación, y ahora llamamos documento de gestión preventiva. En algunos casos emitimos solamente el informe, en otros casos aprobamos cuando ojo, insisto, cuando nos pide la autoridad laboral, porque si no se apertura el centro y poco más. Es decir, es que al final es un tema formal. Lo importante es que ese documento realmente sea, lo que yo siempre he dicho, un plan de seguridad y salud encubierto, que al final, bueno, no un plan de seguridad y salud bien entendido, con la planificación preventiva de los trabajos adecuada que se van a hacer. Eso es lo que
Y además, en todos los foros que últimamente hay, la idea es que la legislación, te he preguntado también, hemos comentado sobre eso, la legislación española confluya con la legislación europea. Por favor, un momentito, y acabamos el tiempo, ¿vale? En la línea de que no haya estudios de seguridad de salud y plan de seguridad de salud, sino un único documento que le llames, en Europa se llama estudio de seguridad de salud, que acompaña el proyecto, o si no hay proyecto, acompaña a partir del inicio de la obra, y sobre ese documento se va trabajando, ¿vale? Entonces, yo le digo siempre, el plan de seguridad de salud, el documento, si no hay estudios, es un plan de seguridad de salud encubierto. Sí, llamadlo como queráis, la cuestión es un tema formal. Lo importante es que tengamos un documento que realmente planifique, no la actividad de la empresa, los trabajos que se van a desarrollar ahí, ¿vale? Y que el coordinador de la salud esté informado de eso, lo refrende y lo informe, lógicamente.